efecto que vamos a tener es solo del simpático. Recuerden que el parasimpático no tiene efecto sobre el miocardio. Tiene efecto solo sobre los dos nodos, pero no sobre el miocardiocito. El efecto entonces que vamos a tener es el simpático en mayor o en menor medida. Si tengo mucho efecto simpático tendré un aumento grande en la contractilidad. Si tengo una disminución del efecto simpático tendré una disminución de la contractilidad. Es decir, si bien hay un antagonismo entre el simpático y el parasimpático, ustedes tienen que, con respecto a lo cardiovascular fundamentalmente, uno vasocontrae, uno bradicardiza, el otro taquicardiza, pero el simpático tiene un efecto, sobre todo a nivel vascular, de vasoconstricción o vasodilatación propio, a partir de que aumenta o disminuye la influencia sobre los vasos. ¿Estamos? No es solo el antagonismo simpático y parasimpático. En el músculo erizo arteriolar, ¿qué efectos voy a tener? Ese es otro efector, ¿no? Acá tengo medio mezclado los efectores con las respuestas. Otro efector es la célula del músculo erizo arteriolar. Vasoconstricción por estimulación del simpático, vasodilatación por inhibición del tono simpático. Y en las células musculares lisas de las venas también es la influencia del simpático, ¿no? Recuerden que las venas tienen 2/3, una cosa así, o 2/3 de la volemia normal. Cuando nosotros le decimos circulación eficaz a la circulación que está en las arterias, ¿no? Porque la mayor parte de la volemia en condiciones de normalidad la tenemos en las venas, cumpliendo ninguna función, o una pobre función, digamos, ¿no? Entonces la activación de simpático lo que hace, una de las cosas que hace al provocar una venoconstricción, es poner esa circulación que está en la vena sin cumplir ninguna función a oxigenarse y perfundir órganos, ponerla en el circuito arterial. Por eso es que es importante que no se olvide. Esto es repaso. Esto es repaso, esto es cardiología. ¿Cómo era el efecto? Porque, de vuelta, el reflejo vasoreceptor es muy fácil, lo van a encontrar así de chiquitito, pero después se les puede presentar que tienen que acordarse de todo esto, ¿no? De cómo es realmente que ese parasimpático va a provocar bradicardia, o disminución de la velocidad de conducción. Bueno, acuérdense entonces, la acción del parasimpático en el sistema de conducción del corazón es a partir de los receptores M2, como dice acá en el centro. Ahí, el neurotransmisor dijimos que era la acetilcolina, y este receptor M2 asociado a proteína G lo que provocaba era básicamente hiperpolarización, fundamentalmente era la salida de potasio. Ahí van a ver que tiene otro efecto que es al inhibir la adenilato ciclasa, disminuir la cantidad de calcio intracelular, pero ese efecto es muy pobre, por eso es que se dice que el parasimpático no tiene mucho efecto sobre el miocardio de inotropismo negativo, ¿no? Es muy pobre. El efecto fundamental, y sobre todo en el sistema de conducción, ahí abajo lo tienen, sobre el crono y el dromotropismo negativo, nodo sinusal y nodo auriculoventricular, es la hiperpolarización de la membrana, y entonces le cuesta más llegar a ese potencial de acción y por lo tanto la frecuencia cardíaca y la velocidad de conducción en el nodo AB caen. ¿Estamos? A partir de permitir la salida de potasio. Me parece que era G... ¿me mata? No, me parece que era GQ o GS y ahí no se ve bien. No, porque es activadora de las GI, son inhibidoras y esto activa canales de potasio. Pero no me mata. Después lo tenemos que revisar bien porque encima no se ve bien. Bien. Y a nivel del simpático, los efectos, acá tienen todos los receptores del simpático, pero los que vamos a pensar para el reflejo vasoreceptor son los que tienen que ver con los alfa 1 y con los beta 1. Los alfa 1 vasculares y los beta 1 en el miocardio y el nodo sinusal y sinoauricular. Los efectos son entonces, esto es todo parte de los efectores, ¿no? Que tienen que estudiar. Del reflejo vasoreceptor, alfa 1, vascular, venas y arteriolas. Lo que está también es un receptor unido, son todos receptores unidos a proteína G, y lo que van a provocar es una mayor actividad de la fosfolipasa C
y esa mayor actividad de la fosfolipasa C va a provocar un aumento del inositol trifosfato, la salida del calcio desde el retículo sarcoplástico, el aumento del calcio intracelular, y por eso la célula muscular lisa de la vena y la arteria aumentan la fuerza de contracción y entonces aumenta el tono vasomotor, vasoconstricción, venoconstricción. Y acá tenemos el beta 1, también unido a proteína G, pero a partir de otros segundos mensajeros, que es el aumento del AMP cíclico y la mayor actividad de la fosfoquinasa A, va a permitir la entrada de calcio, aumento del calcio intracelular, y ese aumento del calcio intracelular a nivel del miocardio va a provocar un aumento de la fuerza y entonces inotropismo positivo. Ese aumento de calcio intracelular es un catión que va a permitir, junto con aumento no solo de calcio sino también de sodio, va a permitir que se despolarice más rápidamente el nodo sinusal y entonces cronotropismo positivo, aumento de la frecuencia cardíaca. Y a nivel del riñón, por estos mismos receptores, van a estimular en el aparato yuxtaglomerular la liberación de renina. Todo eso ya lo vieron el año pasado, así que repasen. No es mucho más complejo que esto. De vuelta, para recordarles y hacer un ejercicio, ejercitar la cabeza, acordarse, si se acuerdan cuando en los primeros prácticos les hacían dibujar las corrientes de potasio, de calcio. ¿Se acuerdan cómo se llamaban este tipo de células? No, Sí, pero ¿cómo se llamaban? Potencial de repolarización lenta, potencial de acción de respuesta lenta, no de repolarización lenta, de respuesta lenta. ¿Se acuerdan? Teníamos la rápida, sí, el Purkinje y el miocardio, que es el potencial de acción como lo conocemos todo, y estas que eran las que tienen mayor automatismo. La del sistema de conducción, fundamentalmente el nodo sinusal. ¿Se acuerdan que tenía una pendiente de despolarización? Que por una corriente Fanny, que en realidad de cationes, sodio, de entrada de sodio, calcio, de cationes, lo que hacía era llevar el potencial de membrana de reposo cerca del umbral y se despolarizaba automáticamente. Y teníamos también como otro parámetro importante el potencial de despolarización diastólico, el potencial diastólico máximo. Este potencial es lo más negativo que podía estar el potencial de acción. Cuando este estaba más cerca del umbral era más fácil que se despolarice la célula y entonces la frecuencia cardíaca es mayor, y cuando está más lejos del umbral, en el caso del parasimpático, y esa es la forma en la que el simpático y el parasimpático, como ven ahí, parasimpático y simpático, van a cambiando la entrada de esta corriente fundamentalmente, van a cambiar la velocidad a la cual se despolariza la célula y van a cambiar la frecuencia cardíaca, el más o el menos. Eso se los dejo para que después lo analicen con un poquito de tiempo. Y no solo van a cambiar, la pendiente, la velocidad con la que es más lento, menor frecuencia cardíaca, más rápido, simpático, mayor frecuencia cardíaca, sino también que este potencial máximo de despolarización está más alejado del umbral o menos alejado del umbral, que sería acá, y entonces eso hace que le cueste más o menos despolarizarse y entonces que la frecuencia cardíaca sea mayor o menor. Y por último, entonces vimos efectos vasculares, efectos en el miocardio, cómo se producían esos efectos, y tenemos estos nuevos, que son los efectos renales de la activación del reflejo vasoreceptor. ¿Qué acción tiene sobre los riñones el reflejo vasoreceptor? Bueno, a partir de aumentar la salida, en el caso de que, vamos a pensar, disminuye la presión arterial, entonces lo sensan los vasoreceptores, el núcleo del tracto solitario va a disminuir la función del área vasodilatadora y aumentar la del área vasoconstrictora, porque lo que yo necesito es volver a aumentar la presión arterial, que la presión vuelva a lo normal, ¿no? Y aumentar el tono vasoconstricción. Entonces hay un aumento de la salida del sistema nervioso simpático, una disminución de la salida del parasimpático. Este aumento de salida del simpático a nivel de los riñones va a provocar este es el aparato yuxtaglomerular, y si se acuerdan, las células de la arteriola aferente producían renina a partir de los receptores que están ahí. Beta 1, la liberación de renina, que lo vimos o no la vimos renina en riñón. ¿No? No, lo dejamos ahora. Sí. Bueno,
La renina, después vamos a ver, es la que permite la transformación del angiotensinógeno 1 en angiotensina. Después hay otra enzima que permite angiotensina 1 y angiotensina 2, pero la angiotensina es uno de los más potentes vasoconstrictores que tenemos junto a la noradrenalina, ¿no? Esto no es lo del área 1 que usted hablaba, ¿o sí? No, esto no, esto Los es... efectos renales que hablaba usted a largo plazo. Esto es variable, es vasopresina. Aquello. Esto no, esto es todavía simpático. Esto es simpático. Bien. El otro efecto que tiene sobre el riñón, el reflejo vasoreceptor, es como dijimos, y como vieron en ese que ahora les voy a poner el gráfico entero para que lo vean, había una conexión entre el área sensorial del núcleo del tracto solitario y un área que se llamaba A1, que tenía como neurotransmisor la noradrenalina y que enviaba mensaje al hipotálamo, y que en el caso de que la presión arterial bajara, ese mensaje era liberar vasopresina. Del hipotálamo a la neurohipófisis liberar vasopresina. Que el año pasado ya estudiamos la vasopresina porque la estudiamos en el contexto del equilibrio hidrosalino, si se acuerdan, pero que no solo tiene el efecto B2, que es el de aumentar las acuaporinas, ¿se acuerdan? Exponerla para retener agua, hormona antidiurética, y entonces reteniendo agua y esa agua entrando a los vasos aumenta la presión arterial, sino que tiene un efecto a partir de los receptores, estos eran receptores B2, estos son B2, y tiene un efecto a partir de los receptores de vasopresina 1 sobre las células musculares lisas de las arteriolas, provocando vasoconstricción. Entonces tiene esos dos efectos. Esa es la vía que vos me estás preguntando, la de la vasopresina. La otra tiene que ver con el simpático, sobre el riñón, no sobre el corazón ni los vasos. ¿Estamos? ¿No? En conclusión, y ese era el grafiquito que les decía, todo completo, que se lo fui partiendo, este reflejo vasoreceptor es crucial para la supervivencia, tiene aferencias periféricas en el núcleo del tracto solitario y tiene, no las vemos acá, perdón, acá está el núcleo del tracto solitario, no las vemos acá dibujadas, pero tiene aferencias centrales superiores, fundamentalmente del hipotálamo y de la corteza. Por eso, entre otras cosas, una de las cosas que estudiamos en cardiología, ¿se acuerdan? Era la acción predictiva cuando uno iba a hacer ejercicio, que aumentaba la frecuencia cardíaca y la presión arterial, y que eso era función de la corteza. La corteza sabe que vos vas a hacer ejercicio, entonces antes de que vos empieces a hacer ejercicio y el aumento de la tasa metabólica sea lo que te dispare la serie de eventos que va a terminar provocando el aumento del gasto cardíaco para cubrir ese aumento de la tasa metabólica, ya teníamos la influencia de la corteza sobre este centro integrador, aumentando la salida del simpático, ¿no? Ese como ejemplo que se acuerdan. Entonces, aferencias periféricas y centrales integradas por el núcleo del tracto solitario, cuya función fundamental es modular el flujo autonómico eferente. Más simpático, menos parasimpático, menos simpático, más parasimpático, de acuerdo a lo que el estímulo o la variación de ese parámetro requiere. Y que este reflejo vasoreceptor es un componente fundamental de la regulación de la presión arterial a corto plazo y tiene algo de contribución, por esto otro que habíamos dicho del riñón, a mediano y a largo plazo. Y entonces, yo me pregunto, ya que terminamos más o menos, hasta acá llegamos con el reflejo vasoreceptor. Lo que yo me pregunto es, ¿cómo aumenta la presión arterial si tenemos activo el reflejo vasoreceptor cuando hacemos ejercicio? Vieron que cuando hacemos ejercicio, la presión arterial tiene que aumentar, la frecuencia cardíaca tiene que aumentar porque son los dos determinantes grandes del gasto cardíaco. Y necesitamos aumentar el gasto cardíaco para cubrir la demanda del aumento de la tasa metabólica de las células musculares que se están ejercitando, ¿no? Siempre ahí el estímulo es la tasa metabólica muscular, ¿no? El estímulo que va a provocar todos estos cambios. Pero necesitamos aumentar la presión y la frecuencia cardíaca. ¿Cómo este aumento de la presión arterial en el ejercicio se mantiene? Si tenemos el vasoreceptor que cuando está sensando el aumento de la presión arterial tendría que estar mandando información al núcleo del tracto solitario para que la presión baje, ¿no? Entonces,
Este es el escenario que yo les decía que íbamos a describir, pero después los escenarios más simples, el del aumento o disminución de la presión arterial en reposo, los tienen que ejercitar. De práctica, ¿no? Entonces, esto ya está investigado desde los años 1950, no hace mucho, y en los 90 recién terminaron de definir por qué era que durante el ejercicio el reflejo varoreceptor no inhibe el aumento de la presión arterial y la frecuencia cardíaca que necesitamos. Y es porque los varoreceptores, por eso que les decía, cuando los varoreceptores no andan tenemos un problema, porque cuando el sensado del parámetro fisiológico es incorrecto, la respuesta, la información que ya llega es errada y entonces la respuesta va a ser en base a un sensado errado. Los varoreceptores de alta presión van a cambiar el punto de ajuste a valores mayores de presión arterial. Si se acuerdan, cuando veíamos sistemas de regulación y control y alguna vez vimos termorregulación, ¿se acuerdan que el hipotálamo tenía un punto fijo? Decía 37 hasta 37 grados, alrededor de 37 grados es lo correcto, y comparaba la información de los quimiorreceptores con ese punto de ajuste que tiene como correcto. Bueno, lo mismo pasa a los varoreceptores. Los varoreceptores aumentan, entonces su punto de normalidad de presión arterial y frecuencia cardíaca cuando hacemos ejercicio es más alto. Y no solo es más alto, sino es más alto cuanta más intensidad tenga el ejercicio. ¿Cómo pasa eso? ¿No? También les digo estas cosas, miren cuándo nos las planteamos, o sea, en 1950 recién nos planteamos estas cosas. Pero bueno, en 1920 estaban descubriendo la acetilcolina y todas esas cosas. No hace tanto, 100 años, para la evolución del hombre nada. Y entonces, aparentemente, en ese artículo de Nair, después que es de una revista de fisiología de circulación cardíaca y de circulación, fisiología circulatoria, explicarían por qué el reflejo varoreceptor, por qué los varoreceptores van a tener ese punto de ajuste mayor y por qué ese reflejo, o sea, cómo está influenciado el reflejo varoreceptor para que, en la medida de que yo hago ejercicio, la presión arterial y la frecuencia cardíaca suban, a pesar del sensado de los varoreceptores. Y lo que dicen o lo que encontraron es que esto se llama reflejo presor del ejercicio. Estos son mecanorreceptores en los músculos que se están ejercitando. Entonces, mecanorreceptores en los músculos que se están ejercitando durante el ejercicio y una señal desde la corteza y el hipotálamo con liberación de vasopresina, lo que harían es disminuir la entrada de los varoreceptores. Que si la entrada de los varoreceptores lo ponen en número o matemático como para que se entienda fácil, por el aumento de la presión arterial cuando estamos haciendo ejercicio, fuera todo esto, lo que demandaría que disminuyera la presión arterial, estos dos circunstancias, digamos, los reflejos provenientes de los músculos y del hipotálamo, lo que hacen es inhibir o disminuir la señal del varoreceptor sobre el núcleo del tracto solitario. ¿Se entiende? Sí. Entonces, de esa forma, en el ejercicio... Es como que la frecuencia está normal. Claro, la presión arterial y la presión lo que hacen es setear un punto más arriba. Y entonces la presión arterial normal del que tiene el núcleo del tracto solitario con la que comparar y la frecuencia cardíaca es mayor a partir de disminuir las eferencias de los varoreceptores con esos otros dos mecanismos. Entonces, de esa forma, yo hago ejercicio, la presión arterial aumenta y la frecuencia aumenta. Si yo aumento la intensidad del ejercicio, la presión arterial sigue aumentando y la frecuencia cardíaca sigue aumentando. Y no baja por acción de este reflejo que moviste toda la mañana. ¿Estamos? Y la última, los vamos.